Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Santos Juárez Diana Laura y soy del grupo 101 Matutino, licenciatura de Pedagogía. Mi tema, bueno, voy a exponer sobre la motivación indiscacional sobre la educación de los estudiantes. Empecemos con las indicaciones. Usaremos en esta presentación textos, imágenes, elementos multimedia para transmitir la información y puedan entenderlo mucho mejor. También les pido poner atención a la exposición y si tienen alguna duda pueden levantar la mano por Zoom o mandar mensajes a los que están presenciales. Bueno, el tema es motivación intrínseca interna de los estudiantes. Yo puse aquí que es una plantilla para que los docentes conozcan la educación de los estudiantes, que son los maestros. Unos aspectos muy importantes que conoceremos es de dónde proviene la intrínseca del estudiante. Veremos de modo visual algunas características para que pueda ser más entendible. Conoceremos en qué nos beneficia o nos ayuda la educación. En el primer aspecto es la motivación intrínseca. Bueno, esta nos va a ayudar a conocer en qué se basa, en qué nos puede ayudar y qué conceptos tiene. Bueno, empezamos con unos ejemplos para que pueda ser más entendible y puedan saber de qué se va a tratar. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, hacer un deporte que nos encanta a nosotros y por qué nos hace sentir bien. Otro sería colaborar en unas tareas de voluntariado, pero no nos gusta, porque no nos gusta ayudar. O el otro sería ir al trabajo motivado porque nos gusta nuestro trabajo y nuestro equipo. Yo en lo personal entiendo que la motivación intrínseca es una motivación que nos nace a nosotros mismos, que no pensamos en recibir nada a cambio, que nos gusta hacerlo y nos gusta aprender, pero de nuestra forma que somos nosotros. Somos, creo que, estudiantes porque nos gusta motivarnos, nos gusta aprender y sin que nadie nos esté diciendo lo que nos tenemos que hacer. A diferencia de un alumno tiene que esperar a las indicaciones de un maestro y pues él lo hace por obligación. Y siento que en la motivación intrínseca debemos de hacerlo todo como nosotros queremos y como lo vemos. También la motivación intrínseca es como un estudiante, tiene una motivación hacia esa cosa o ese objeto o esa tarea y eso le da más interés al joven para poder hacer un buen trabajo. También es basada en no es basada en recibir dinero. Ellos no lo hacen con esa intención. Ellos lo hacen de corazón, de sus sentimientos, de sus valores que han aprendido en su vida o en sus padres. También los niños pueden entusiasmarse para aprender cuando se sienten interesados en ese tema. Por ejemplo, cuando un profesor hace sus clases muy divertidas o platica con los alumnos o los hace reír, así el profesor se gana ¿qué se podría decir? El respeto y la motivación de los alumnos a poder poner más atención, a poder participar en clases, a todo eso. Unas características yo aquí le puse que no perseguían ninguna retribución, como hace rato yo le comenté. También son voluntarios y no necesitan de estimulación, es decir, que no necesitan ver lo que hacen otras personas, sino que ellos mismos actúan en cómo lo van a hacer. También buscan autonomía, buscan metas personales y entusiasmo. Por ejemplo, aquí hay unas imágenes que se ve que la maestra está escribiendo o está pidiendo participaciones, pero los niños se ve que les agrada esa clase porque todos levantan la mano. En las siguientes imágenes, el de los niños que están juntos, se ve que el chico le está enseñando a su compañero y se ve que
estudiante. ¿Por qué? Porque quiere que otras personas aprendan como a lo mejor él mismo aprendió. Y en las finales, pues se ven que son las metas. Una chica se enfoca bien en sus metas para que pueda lograrlas sin sin ninguna forma de distraerse. ¿Cómo nació? Yo encontré que lo descubrió porque nació, creo que ya ese nació desde mucho antes, pero nació con el psicólogo Michel J. Apter. Él condujo a describir lo que se llamaba el TELITS, es decir, la motivación. En los modos de motivación paralíticos, que es una motivación de cada individuo, es que cada quien tiene su diferente motivación. Unos pueden tener motivación en escuelas, otros pueden tener motivaciones en clases de matemáticas, clases de ballet, no sé, diferentes cosas. ¿En qué ayudan los estudiantes y maestros? Pues yo puse aquí que los maestros les ayuda a hacer sus clases más estratégicas, a ser más divertidas, a ganarse la atención de sus estudiantes, a tener clases preparadas sin aburrir a los estudiantes. En unas clases anteriores se hablaba de que había una diferencia entre un docente y un profesor. Un profesor enseña en el pizarrón, llega a sus clases, apunta todo lo que va a ver en el tema y nada más dice copen y ya, o hagan esto y ya, y no les explican a los muchachos y en ese modo se convierten como alumnos. En la otra diferencia de docentes, son personas que escriben, sí escriben en el pizarrón, pero escriben muy poco y ellos se basan en estarles explicando a los alumnos. La diferencia del estudiante y del alumno, en que es el alumno, como le había comentado, es el chico que espera indicaciones del maestro, pero un estudiante, él no espera ninguna indicación del profesor. Si no está el profesor, él trabaja, busca sus investigaciones o revisa las clases que pronto van a venir del tema. También dice que en el paso de estudiantes es el modo de enseñar. Con esas características podrán enseñar mejor a jóvenes y niños. O también los chicos aprenderán mejor y con más facilidad. Así podrán entender las mismas características que el profesor trata de dar a entender, pero a lo mejor de diferente manera. Bueno, eso yo pienso. En un estudiante puede aprender diferentes formas, con motivaciones, como comentamos también. Aquí puse este esquema que es cambio sostenido en motivación intrínseca. Está en el modo de autonomía, dominio y conexión. En el apartado de autonomía es implicar y fijación de metas, que debemos de plantearnos metas que nosotros queremos cumplir y cumplirlas sin ninguna distracción, sin tener posiblemente una meta podría ser terminar la licenciatura, no ir a fiestas, o ir, pero creo que es con la hora que se debe de dar, ¿no? Ya no muy noche, no tomar alcohol, bueno, eso pienso yo. El otro sería utilizar tono correcto. En ese, a mi entendimiento, creo que es para el poder comunicarnos con las personas, en poder conocer palabras, en cómo hablarles, y sería la opción de leer, aprender a leer, y así entendemos qué dicen las personas. El otro es ofrecer opciones. Por ejemplo, en prestar atención a lo que nos dice un amigo o una amiga y poderles dar nuestras propias opiniones en nuestras palabras y estar atentos a lo que ellos necesiten. En el segundo aspecto de dominio es reforzar el sentido de competencia. Es en el modo de que nosotros nos comprometemos en sacar buenas notas, sacar buenas participaciones, es en comprometernos. Bueno, el segundo punto es identificar cambio como desafío. En ese creo que es cuando una persona como
unas personas se sienten desafiadas en el sentido de que a lo mejor una chica o una compañera saca un 10 y ella saca un 9. Siento que en ese es como el desafío de que ella sí puede, pero yo no. En la parte de conexión es definir el por qué. ¿Por qué, o sea, por qué no puedo aprender mejor? ¿Por qué no puedo ser un alumno? ¿O por qué tengo bajas calificaciones? No es malo, pero así conocemos nuestras consecuencias de si somos estudiantes o si somos alumnos. En el otro punto es hacerlo personal. Creo que ahí debemos de conocer nuestras características, nuestros sentimientos, nuestros valores y así si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, seremos unos buenos estudiantes como nosotros decíamos. En el último punto es ser pragmático. Allí creo que es aprender a hablar o aprender a explicar lo que nosotros sentimos o cuando llegamos a hacer un debate, poder dar buenas argumentaciones y que las personas nos lleguen a entender, como le comenté en el punto uno. En esta parte, ¿en qué nos ayuda? Pues aquí yo puse que estimula nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque la otra vez comentó en clase que nosotros tenemos 4 partes de nuestro cerebro. Uno es la memoria, el otro es la conciencia, me parece. Y nosotros, si nosotros hacemos esta motivación, nuestro cerebro trabaja y nosotros podemos aprender mucho mejor mediante las características de los profesores y mediante las características que nosotros deseamos hacer. Por ejemplo, cuando el profesor dice un chiste y nosotros, pero diciéndolo del modo de la clase o nos hace reír en clases, eso nos hace como que nuestro cerebro absorbe más la información y se nos hace más fácil y no se nos hacen tan pesadas las clases ni tan aburridas. Así el maestro puede ganarse la atención de los alumnos y los alumnos pueden entender más las clases. Aquí en Pensemos yo puse 3 preguntas y 3 preguntas que nos hiciéramos nosotros y nosotros fuéramos al pasado y nos gustaría que nos dieran a nosotros esas clases. ¿Qué quisiéramos cambiar? En el primer punto en Pensemos puse qué cambios tendría en un estudiante si tiene motivación sistemática. Yo aquí en cambios que tendría sería que pudiera ser un buen alumno, un buen tener muy buenas notas y poder entender más las clases sin que se les haga pesadas, sin que se aburren las clases, sin que algunos hasta se llegan a dormir. En la segunda pregunta, ¿en qué me beneficia si yo lo pongo en práctica? Pues siento que a mí me ayudaría en el modo de formar de formarme como un estudiante, porque no me considero como estudiante porque como que yo todavía no haría no haría nada si no estuviera el profesor. Siento que yo soy de esa forma, pero pues sí trato de cambiar, trato de entender lo que nos enseñan en clases. Sí, te atraen las clases cuando un profesor juega y no se te hacen tan pesadas. Ese sería mi beneficio. ¿Ayuda en la educación la motivación? Sí, sí ayuda porque así como le comenté al principio y ahorita, esto ayuda en que motiva a los alumnos, nos motiva, hasta puede motivar a docentes, a otros profesores para que puedan copiar sus mismas características o puedan hacer sus características pero de otra forma diferente, otras estrategias, otras enseñanzas, pueden hacer variables o hacer juegos, pero así atrayendo a los alumnos. En estas preguntas del lado derecho, donde dice que cómo te hubiera gustado que te enseñaran. En la primera pregunta es, ¿cómo enseñarías en educación sabiendo estos aspectos? Yo siento que en el modo de preescolar
Enseñarías mediante canciones, como se da habitualmente, canciones en juegos, en deletreados, en disfraces, podría ser, para que los niños les guste, les atraiga y puedan entender más a la profesora o tenga, se puede decir que la profesora tenga el control de los niños, porque pues en preescolar creo que es muy difícil tratar a los niños. Entonces, en ese sentido sería más fácil. En el ámbito de primaria, bueno, creo que ahí sería algo parecido. En el modo de juegos podrían bailar, hacer deportes, hacer convivios, podría ser, y así se pueden ganar a los niños. Y también en no seguir siendo unos maestros, sino ser unos docentes, porque un docente enseña creo que mucho mejor que un maestro, y el docente no es tan grosero en el sentido de que un docente no regaña, bueno, sí regaña, pero no castigaría como en la antigüedad. A mí me tocó que me castigaban en la esquina del salón o me pegaban con la regla. O sea, creo que un docente no haría eso, o de nuestra parte no lo haríamos. Que en el modo de la secundaria, allí creo que ya no es como mucho de bailes ni nada, porque los chicos ya son como, ya son grandes según ellos. Entonces en ese sería como unos juegos, en unas estrategias, ahí seríamos como que más activos en ¿cómo se llama? En nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque ahí ya los niños como que ya no son tan fáciles de convencer y ya no como que ya no participan en lo que uno hace. Por ejemplo, ya no pueden participar en juegos porque según son para niños chiquitos, ya no harían eso. Entonces nosotros tenemos que buscar otras técnicas, otras estrategias para poder que se agraden los chicos, se puedan motivar y puedan utilizar o prender su cerebro para que así puedan observar la educación que nosotros les damos. En el ámbito de la preparatoria y universidad, creo que ya son chicos ya con personas ya adultas que ya saben lo que tienen que hacer y lo que no. Y ya nosotros nada más sería como docentes explicarles lo que tienen que hacer, pero bueno, no explicarles del modo de tienes que hacer esto, no. Creo que ya es así como el profesor que nos dice que hagamos tal tarea y ya viene ahí, o sea, tienen que leer lo que van a hacer y no tenerles que explicar. O tal vez les explicamos en una clase, pero ellos tienen que estar atentos para saber de qué se va a hablar, de qué va a ser la tarea, de qué va a ser el trabajo. En el segunda pregunta, ¿qué estrategias utilizarías? En mi parecer, utilizaríamos las estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, en enseñarles cómo se hace un mapa mental, un cuadro sinóptico, un método Epler, como apenas aprendimos, una lluvia de ideas, diferentes estrategias del libro que estamos en estrategias, pero la verdad ya no lo recuerdo. En la tercera pregunta son, ¿qué habilidades usarías? Siento que en estas de habilidades utilizaría mi habilidad, creo que de mucha paciencia, porque en educadora, bueno, en profesional, debes de ser muy paciente con todos los chicos de preescolar hasta universidad, porque igual en la universidad como que ya, igual luego no entienden o no captan lo que tú les quieres decir y tienes que volverles a repetir o les tienes que volver a explicar o no ponen atención y tienes que volverlo a decir. En esta parte que dice por último, pero antes de eso, para mi parecer, la motivación intrínseca, sí, la motivación intrínseca es muy hábil. ¿Por qué? Porque en esa motivación te ayuda a actuar de tu forma como tú quieres, en el sentido de que que lo haces de tu forma de ser, que no esperas no esperas nada a cambio, que no quieres nada, no quieres recibir nada,
sino que tú lo haces de corazón, lo haces con tus valores, lo haces con tus motivaciones y también lo haces con tus propias cosas que tú mismo has entendido. Por ejemplo, en el sentido de la enseñanza. Puedes enseñar a otras personas, a lo mejor un compañero no le entendió al profesor y tú puedes llegar a explicarle, a lo mejor el chico lo llegue a entender más fácil. También pueden ser que los niños puedan entusiasmarse para aprender cuando se sienten interesados o sienten la paciencia, sienten la paciencia habitualmente del profesor, porque hay diferencias en que cuando el profesor se ve como de malas, molesto o enojado, como que les da miedo preguntar, les da miedo hacer o que lleguen a decir algo y se equivoquen. También puede ser que el aprendizaje es un esfuerzo y no es tan fácil aprender, no es tan fácil aprender tu cerebro, porque si eres un alumno, es muy difícil, te cuesta mucho trabajo y lo digo personalmente. Te cuesta trabajo porque tú vienes de un ámbito que siempre fuiste alumno y pues ahorita cuando llegas a la parte de ser estudiante, como que esto es muy difícil porque tienes que aprender a leer, tienes que aprender a analizar, hacer diferentes cambios, a prepararte antes de clases y tú habitualmente nunca lo hacías. También dice que los profesores tienen ese trabajo, esa labor de ser hábiles en el sentido de que tienen que pensar, tienen que decidir lo que tienen que hablar, tienen que pensar de la forma correcta para que puedan llamar la atención de sus alumnos, de que lleguen a tener un aprendizaje más fácil, un aprendizaje más fácil. Bueno, también dice que las escuelas están acudiendo a tecnologías personalizadas del aprendizaje. Esto viene siendo como otra materia que puede ser, pero ya esto es muy aparte del docente, porque hay escuelas que pueden meter como esta materia para que los chicos se sientan más atraídos a las clases, se sientan más atraídos a hacer sus tareas, atraídos a hacer trabajos, a hacer exposiciones, porque a muchas personas no les gusta hacer exposiciones. También puede hacer que los estudiantes aprendan mejor cuando se sienten motivados, cuando se sienten el aprecio, se sienten tranquilos, se sienten confiados en toda esta parte. También dice que no hacen intención de aprender del mismo estudiante. Es decir, que dice que aprenden, nace de la intención de aprender del mismo estudiante. Es decir, que el chico debe de decidir si quiere aprender o no. Y si él quiere aprender, nace de ahí mismo el aprendizaje. Es decir, que él mismo se prepara para lo que va a ver en clases, va a ver en exposiciones. No espera que su compañero le diga, oye, este amigo, vamos a hacer una exposición y vas a decir tal cosa. No, el chico se tiene que menearse para hacer sus exposiciones y si quieren tener un buen rendimiento en las clases, pues debe de hacerlo de la forma mucho mejor para que les guste a los profesores y a sus compañeros. También han dicho algunos investigadores que han escrito mucho con respecto a diferentes entre motivación intrínseca y extrínseca. Hay diferencias, hay dos elementos. Uno es el intrínseca, que se hablaba de la exposición, y el otro existe es extrínseca. En extrínseca, en ese hacen las cosas, pero quieren algo a cambio. Ellos no lo hacen por placer, ellos lo hacen por obligaciones, pero es muy diferente. Es un movimiento, un conocimiento, pero son muy diferentes. En la diferencia del extrínseca, en ese se hacen los chicos lo hacen por obligación.
podría ser como un alumno. Un alumno espera a que el docente llegue y le diga lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Pero en la diferencia del intrínseca, en ese el chico hace lo que, él sabe lo que tiene que hacer sin esperar al profesor. La motivación intrínseca es cuando un estudiante encuentra una forma fascinante de la motivación. O sea, se siente atraído, se siente entendido, se siente como relacionado a la lectura que él está leyendo. Los niños que llegan a memorizar estadísticas o pueden hacer pruebas, ellos pues ahí mismo se diferencian porque son estudiantes y se ve que son del movimiento intrínseca. O sea, hacen todo sin que papá o mamá les esté diciendo lo que tienen que hacer. También dice que ellos llegan a responder sus dudas, sus preguntas o lo que lleguen a pensar de ellos mismos. Ellos son muy seguros. Ellos piensan lo que saben. Ellos dicen lo que saben, lo que piensan y lo que han conocido. Pero un alumno que es extrínseca, que es un alumno que espera decisiones del profesor, pues él no, él es muy inseguro. Él es de una forma de que le da miedo que se equivoque y por ejemplo, los chicos se burlen de él. Él se siente inseguro, pero el chico de diferente forma se sienten seguros y se sienten con bastante valor para estar hablando en frente del público. Son diferentes formas. También dice que los motivadores extrínsecos, que son las personas que lo hacen por obligaciones, pueden establecer y mantener normas comunitarias. Es decir, que creo que en ese sentido pueden no pueden ayudar, pueden dar unas indicaciones a las personas, pero en el sentido de que es como que ahí hay un líder y en ese líder manda a ese grupo. En ese grupo pues hay varias personas que son extrínsecas. ¿Por qué? Porque esperan las indicaciones de su jefe o de su docente o de su ingeniero. No pueden hacer nada sin que esa persona más alta que ellos llegue y les dé las indicaciones. Aunque ellos quisieran hacer algo o adelantar el trabajo, no pueden, porque qué tal si hacen las cosas mal o hacen las cosas diferentes, sería un regaño y a lo mejor hasta los podrían correr porque hicieron un mal trabajo. Entonces, en esa forma, en esas personas se les conoce como la motivación extrínseca. Y en la motivación intrínseca, creo que son personas como que trabajan por ellos mismos. Por ejemplo, un docente puede trabajar por sí mismo porque su trabajo es de enseñar. Otra persona podría ser el que en él mismo tiene un puesto o es su mismo dueño, o puede ser en el sentido de un alumno, de un ama de casa. Ellos mismos son sus dueños y ellos mismos se mandan solos, pero en la forma de que necesitan un patrón o una forma de autoridad, esas personas se les llama extrínsecas, por lo que habíamos comentado. En esta parte que dice por último, que aprendimos sobre la motivación intrínseca educativa. En educativa, es una motivación interna del alumno o del estudiante o de los docentes. Ellos mismos deciden si quieren enseñar bien, si quieren aprender, si quieren entregar tareas, si quieren tener notas altas. Ellos mismos deciden si lo quieren o no lo quieren. El otro punto es no esperar a obtener nada a cambio. Ellos no quieren por ejemplo, que un chico le ayuda a realizar una tarea a su compañero y el compañero piensa que quiere que le pase la tarea, por ejemplo. El compañero intrínseca, él no quiere que le pase la tarea porque él ya la hizo, él ya se preparó, él ya hizo lo que tenía que hacer en esa parte. El tercer punto es nace la intención
de aprender del mismo estudiante. En esa forma el estudiante decide y él cuando se pone como que las pilas, él ya nace, empieza a aprender su cerebro, empieza a trabajar y empieza a observar, ¿cómo? Obser- ay, ¿cómo se dice? Absorber la información de las clases, de las tareas, de sus proyectos, de todo lo que sus compañeros o profesores enseñan. Eso para mí es la motivación intrínseca. Y espero que le haya quedado claro el tema y que tenga buena tarde, profesor.